So, hay algo diferente hoy, ¿verdad? Tenemos una mesa. Y ayer recibiste un mensaje mío invitándote de que íbamos a iniciar una serie nueva que se llama Cultura de la Mesa. Y en esta serie es algo que he estado meditando sobre esto, es algo que estoy emocionado y me encanta lo que Dios puede hacer a través de una mesa. Y quiero que exploremos por las semanas que sea necesaria que Dios nos guíe a explorar lo que representa la mesa para la iglesia de Cristo. Pero hay algo muy padre que sucede en la mesa del Señor. El libro de Salmos, hay un salmo muy popular que quizás ya te lo sabes de memoria, el Salmo 23. Y hay una frase en el Salmo 23 que es muy, muy padre. Dice que Él pone delante de nosotros una mesa. Él pone para nosotros una mesa delante de nuestros enemigos. Pero también vemos a través de toda la Biblia diferentes mesas. Cada vez que Dios iba a hacer algo extraordinario, algo importante, vemos que hay una mesa. Cuando Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, en el libro de Génesis, lo van a leer pronto, dice que Él fue a visitar, el ángel del Señor fue a visitar a Abraham. ¿Y sabes qué pasó? Se puso una mesa. Abraham le dijo: Señor, quédate a comer. Y el Señor comió junto con Abraham. Y Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, por su sobrino Lot. Y hay varias mesas que ocurren en la Biblia. La más trascendental que vemos es la de Jesús con sus discípulos. Y le llamamos en el cristianismo la Santa Cena. Pero quiero hablarte de ese momento y que Jesús tuvo con sus discípulos, y le decimos la Santa Cena o la Última Cena. Muchos, creo que fue Leonardo da Vinci que pintó la Santa Cena, ¿verdad? Que aquí me corrigen mis amigos que están en la escuela, que saben más que yo. Okay. So, Leonardo da Vinci pintó la Santa Cena y es una escena muy popular. No tiene nada de malo que la tengas en tu casa. Felipe la tiene y me gusta cuando la veo ahí. Y es una pintura, o sea, representa la cena de Jesús. Pero es una escena muy crucial para el cristianismo. Pero ¿sabías que esa cena que tuvo Jesús con sus discípulos es la última que Él tuvo con sus discípulos? Pero ¿sabías que la hacía Él cada año con sus discípulos? Al menos por 3 años la hizo. Porque esa cena se llama la Pascua. Ahora, ¿cuántos saben qué es la Pascua? Cuando escuchas la palabra Pascua, ¿qué piensas? ¿En los conejitos? ¿En los dulces? La mayoría piensa en eso, ¿no? Especialmente si llegas a este país. Pero la Pascua no es eso, ¿ok? La Pascua es mucho más allá de hecho, la Pascua no tiene nada que ver con los conejos, ¿ok? Eso es y te lo digo así, papás, presten atención en este momento. Todo lo que es don de conejos y esas cosas de Pascua, eso es una distracción del enemigo. Hay 2 cosas, escúchame bien, esto no es parte del mensaje, pero como pastor tengo que enseñarte esto. Hay 2 cosas que el enemigo quiere distraer a la iglesia, y el enemigo va a atacar a tus hijos primero, ¿ok? Hay 2 eventos en el cristianismo que son trascendentales. Uno es Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús, que cambia la historia, y lo otro es la celebración de la resurrección de Cristo, que ocurre en el tiempo de Pascua, ¿ok? Y lo que le llamamos Semana Santa. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? Distrae a nuestros hijos de la importancia de la resurrección de Jesús y lo convierte en el conejito de Pascuas y los dulces. ¿Qué hace en Navidad? El nacimiento de Jesús, que nació
y fue profetizado y lo reemplaza por todo lo que no tiene nada que ver con la natividad de Jesús, que es Santa Claus, nieve y todas esas cosas. Nunca vas a ver nieve en Israel. Ese de que Winter Wonderland, el invierno maravilloso, eso no existe en la Biblia. Pero estamos tan distraídos que nos distraje de lo que es el propósito de esos dos mayores eventos en el cristianismo. Ahora, volviendo al mensaje con la Pascua. Quiero que sepas de que en la mesa del Señor al menos va a ocurrir 4 cosas. Y va a ocurrir protección, va a ocurrir unidad, va a ocurrir libertad y va a ocurrir adoración. Y quiero que sepas de que Dios todos los días está poniendo una mesa para que tú puedas disfrutar. Y quiero que entiendas esto. Él quiere que tú permanezcas en esa mesa. ¿Ok? Pero quiero que entiendas esto. Y al final te lo voy a explicar, pero quiero decirte esto. Dios no invita a sus hijos a la mesa. ¿Entiendes? Dios no invita a sus hijos a la mesa. Entonces, pero pastor, ¿qué estás diciendo? A ver, papás, ¿tú invitas a tus hijos a la mesa o la mesa está preparada para ellos? Entiende eso. Dios no invita, no eres un invitado a la mesa, eres parte de la familia. Y en su mesa se sientan sus hijos, se sienta su familia, no invitados. Es muy diferente. Los invitados se sientan algunas veces, la familia se sienta todos los días. Quiero que entiendas eso. En su mesa que tiene para ti es para su familia. Piensa muy bien en eso mientras que estamos en este mensaje. En el libro de Éxodo, ¿ok? Que más adelante vamos a estar leyendo, creo que pronto. El libro de Éxodo sucede esto. Históricamente lo que sucede es que a través de José, entra José en el libro de Génesis, capítulo 50, por ahí de Génesis. José salva a la nación de Israel. José tiene gracia de Dios y básicamente él queda como el segundo mando de todo Egipto. ¿Ok? Y da la oportunidad en la hambruna que hubo, en la sequía que hubo, da la oportunidad para que Israel sea salvado. Dios usó a José para proteger a Israel, a la nación de Israel, que en ese tiempo no era una nación aún. ¿Ok? Y la familia de José va a Gosén en Egipto y toman esa tierra de Egipto y ahí donde crece, dicen, y pasan muchos años y boom, se crean al menos 1 millón de israelitas a través de ellos. Pero hubo un faraón, un emperador de egipcio que no sabía quién era José y decía, ¿sabes qué? Vamos a esclavizar a estos hebreos. Los israelitas los esclavizaron y estuvieron esclavizados ahí y empezaron a ser ellos los que trabajaban la tierra, lo que hacían las construcciones y todo. Y empezó esa guerra interna, ese dominio egipcio sobre los israelitas. Y era básicamente Dios permitiendo eso para sacarlos de ahí, para que vayan a la tierra que le prometió a Abraham. ¿Ok? ¿Se acuerdan si has visto la película El Príncipe de Egipto o algo así? ¿Se acuerdan que hubieron 10 plagas, verdad? Que Dios usó para romper el corazón de Faraón para que los dejaran ir. Y ocurren estas 10 plagas y en el capítulo 12 de Éxodo entramos en la última plaga, o la última plaga, que es el ángel de la muerte. Ve conmigo a Éxodo capítulo 12. Vamos a aprender un poquito de historia para entender lo que Jesús hizo con sus discípulos. Éxodo es el segundo libro de la Biblia.
Y dice, mientras que los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día del mes de cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal será seleccionado y deberá ser un macho de oveja o de cabra de un año que no tenga ningún defecto. ¿Ok? Eso será una oveja o un cabrito, ¿ok? De un año de edad que no tenga ni un defecto. ¿Ok? Esta es la primera vez que se hace eso en toda la historia de Israel. Nunca se había hecho eso. ¿Ok? Dios le pone esta mesa a Israel. Él prepara esta mesa para ellos. ¿Ok? Esta iba a ser la última plaga, el ángel de la muerte. ¿Ok? Y a través de esta mesa iba a pasar algo. Iban a tener libertad de la esclavitud de Egipto. ¿Ok? Verso 6. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará al cordero o al cabrito al anochecer. Ahora, quiero que entiendan esto, ¿ok? Porque aquí hay un detalle muy importante. ¿A qué hora del día deberían matar, sacrificar el cabrito? Al anochecer. Ahora, ¿a qué hora del día murió Jesús? Al anochecer. Quiero que veas todo esto, porque esto es un simbolismo de la cruz. ¿Ok? Y cuando lees en los evangelios, anotan eso, anotan el atardecer. El atardecer es al anochecer. Jesús murió en esa misma línea de tiempo. ¿Ok? Eso dice: después tomarán parte de la sangre y la juntarán a los lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Dice, esa misma noche asarán, gracias por los asados, Dios, asarán la carne al fuego y la comerán acompañadas de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. ¿Ok? So, pan sin levadura no es el pan que se infla. ¿Ok? Hey, ¿sabes qué es un pan sin levadura? Las tortillas. Las tortillas son pan sin levadura. Las tortillas de harina. No comerán nada de carne ni cruda ni hervida en agua. Gracias a Dios por los asados. ¿Ok? Dice, asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo que no hayan comido antes de la mañana. La instrucción era esto: no dejen nada de sobras. O te lo comes todo, o lo que sobra lo quemas. ¿Ok? No puede quedar nada. Estas son las instrucciones para cuando coman la comida. El verso 11. Estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias y tengan un bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos y de las puertas servirá señal para indicar en las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Fíjate bien, ¿cuál es el juicio? Dice de que Él va a dar un juicio. ¿Ok? Que Dios va a dar el juicio.
¿ok? A través de esto. Y si tu puerta tiene la marca de la sangre de ese cordero, él pasará de largo, ¿ok? Pero dará juicio a aquellos que no tengan eso, ¿ok? Y dice aquí el verso: ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre de los marcos de la puerta será señal indicada en las casas de ustedes. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte, la plaga de muerte, ¿cuál era el juicio? La sentencia era muerte, ¿ok? Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando hiera la tierra de Egipto. Eso es lo que pasó en la Pascua, ¿ok? Se come el cordero porque Dios está a punto de liberar a Israel, ¿ok? Y sucede que ellos hacen lo que se les mandó, y hubo una indicación. Más adelante lo puedes leer en ese capítulo, que es el 12. Si lo lees todo al final del 12, hay una cosa muy interesante. Dice esto, los esclavos y los extranjeros no pueden participar de esto, de la Pascua, al menos que sean circuncidados. ¿Ok? La circuncisión era una señal física de un pacto. ¿Ok? Del pacto que Dios hizo ¿con quién? Con Moisés. Ahí está en Éxodo. ¿Ok? Ese es un pacto que Dios hizo con Moisés, de que ese es su pueblo. ¿Ok? Aquellos esclavos y aquellos extranjeros que sean circuncidados, entonces van a ser parte de esa familia. Es básicamente la circuncisión para los judíos, es como parte de la conversión. ¿Ok? Si eres circuncidado, estás convertido al judaísmo. ¿Ok? Y creo que notes eso en tu mente, porque ahora te voy a explicar por qué eso es importante. Este es en Éxodo, esta es la primera Pascua, y esa misma noche que ellos comen ese cordero, ¿ok? Pasa el ángel de la muerte y mata al hijo de Faraón, que era considerado un dios. Mata al primogénito de todas las personas que no estuvieron en esas casas protegidas, ¿ok? Y el faraón decide dejarlos ir. Y todo el pueblo de Egipto empezó a decir: váyanse, ya, váyanse. Y los dejaron ir. Le dieron oro y plata a Israel para que se fueran. Les pagaron para que se fueran. Y salieron, y Dios los liberó de Egipto. ¿Ok? ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque la Pascua es un simbolismo de Cristo en toda la Pascua. Puedes traer como una tela o servilletas para poner 3 tortillas. Es muy importante esto. Lo que vamos a hablar hoy es muy importante para el cristianismo. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Y vamos a estar viendo eso estas próximas semanas, ¿ok? Pero vamos hoy a 1 Corintios. Porque en Corintios ocurre algo muy interesante para la iglesia, ¿ok? La iglesia de Corintios era una iglesia de gente que amaba a Dios, pero tenía muchos problemas. Es la iglesia con más problemas que Pablo le escribe. Y ahorita vamos a leer algunas cosas de lo que sucedía en esa iglesia. Pero aún así, con todos los problemas y pecados que había en la iglesia, cuando Pablo inicia la carta de 1 Corintios, dice: a los santos que están en Corintios. ¿Por qué una iglesia que peca le dice a los santos? Porque su identidad es esa, son santos. ¿Ok? Mira lo que empieza en 1 Corintios capítulo 11, verso 17.
en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, a Corintios, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Fíjate bien, vamos a ver cosas específicas, ¿ok? Dicen que hacen más daño cuando se juntan, ¿ok? Porque hay problemas cuando ellos se juntan. Es lo que vamos a descubrir hoy. Pero el problema era de que cada vez que esta iglesia se unía, se juntaban, habían problemas. ¿Ok? Fíjate contexto, aquí es la clave. Hay problemas cuando se juntan. ¿Ok? Dice, primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Él dice, va a haber divisiones entre ustedes y eso va a ser para resaltar quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Pero cuando se juntan, hay algo mucho más que lo de lo normal, que lo natural. Dice, verso 20, cuando ustedes se reúnen, la verdad no les interesa la cena del Señor. ¿Ok? Fíjate bien, la Pascua se celebraba el primer mes del año judío. Cuando Jesús celebró la última cena, la última Pascua que celebró, Él dijo esto: hagan esto cada vez que se reúnan en memoria de mí. Esa fue la instrucción de Jesús. Pasó de algo de una vez al año, pasó a cada vez que nos reunamos. Por eso aquí en Daystar, cada vez que nos reunamos tomamos la Santa Cena. ¿Ok? Porque Jesús dijo, cada vez que nos reunamos, hagamos eso en memoria de Él. ¿Ok? Dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pablo está diciendo, ustedes se reúnen y no les importa lo que Jesús nos pidió que hiciéramos. Pues algunos se apresuran a comer su comida y fíjate bien, ¿y qué? Y no comparten con los demás. ¿Cuál es el problema? Es que cuando se juntan, unos se apresuraban a comer y no compartían con otros. ¿Ok? Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Eso es en la iglesia. ¿Ok? Dice, unos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? Fíjate el problema aquí. Dice, porque se están apresurando unos a comer y no están esperando a otros, están avergonzando la iglesia de Dios. ¿Cuál es el problema? Que hay división y que no se esperan unos a otros. ¿Cuál es el pecado? No hay un pecado aquí específico. No se están esperando unos a otros. Y eso es importante. ¿Ok? Porque no está hablando de un pecado, no está diciendo que antes hablaba de un incesto ahí que ocurría en la iglesia de Corintios. Había una situación de incesto, pero no está mencionando nada de pecado aquí. Él está diciendo que no hay unidad. No hay unidad, no se esperan. Dice, ¿quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los voy a elogiar por esto. Verso 23. Yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor tomó el pan. Y te voy a mostrar algo. Aquí hay 3 tortillas, pan sin levadura. ¿Ok? Es pan sin levadura. ¿Ok? En la Pascua, en la cena de Pascua, habían 3 panes. ¿Ok? Y cuando la Biblia dice, y esto es tradición judía, ¿ok? Esto es lo que hacían. ¿Ok? Cuando era el momento de tomar el pan,
¿Sabes que de los tres cuáles agarraban? El pan del medio. ¿Por qué son tres? Simplemente empezaron a usar tres. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pan que sacan los judíos? El segundo, el del medio, el Hijo. ¿Y sabes qué hacen con ese pan? Lo parten. El padre de la casa lo parte y le da a cada uno de su familia una porción de ese pan. ¿Qué le pasó al Hijo? Fue quebrantado por nosotros, el cuerpo de Cristo. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús tomó el pan y dio gracias por ese pan y luego lo partió ¿en qué? En trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual fue entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena. Al final, no fue inmediato. ¿Qué te está diciendo? Pues partió el pan para que iniciaran a comer y empezaron a comer el cordero o el cabrito. Empezaron a comer y al final de la cena, él levantó la copa y dijo: esta copa es mi nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beban. Pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Estamos anunciando el regreso de Él. Estamos esperando su regreso. ¿Sabes por qué? Porque dijo Jesús que no va a volver a tomar de este pan y esta copa hasta que regrese. ¿Cuál era el problema? Unidad, ¿verdad? El problema era unidad. Mira lo que dice el verso 27 para que entendamos lo que está pasando. Por lo tanto, cualquiera que coma de este pan y beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tomar de este pan y la copa indignamente? ¿Pecado? No. Por muchos años hay personas que han enseñado de que si tienes pecado en tu vida, no participes de esto. Y citan este texto de Corintios. Pero nada más leen esa parte y dicen: pues es obvio, indigno tiene que ser pecado. No, las palabras tienen un contexto en cómo se usan, ¿verdad? Y el problema aquí es unidad. El problema es que están tomando de este pan y esta copa y ni siquiera les importa. El problema es que están tomando este pan y esta copa y hay problemas entre hermanos. No hay unidad entre ellos. Ese es el problema. Y quiero que entiendas esto. Jesús en Juan 17 oró por unidad. Y algo que es muy importante para el Señor es la unidad. Y necesitamos comprender eso, porque cuando hay división en la iglesia, hay problemas en la iglesia. Y ese era el problema en Corintios. Y tenemos que entender de que cuando tenemos algo en contra de alguien, estamos en desunidad. Pero es que me ofendió, supéralo. Honestamente, supéralo. Si alguien te ofendió, supéralo. ¿No dijo Jesús que no dejes que se ponga el sol sobre tu enojo? Obedece a Jesús. Es que me miró feo. Pues quizás está visco, no sé. ¿Sí me explico? O sea, hemos hecho la vida tanto cerca de nosotros que si alguien está en desacuerdo con nosotros, nos ofendemos y no queremos hablar a esa persona. Eso se llama inmadurez. Vemos a alguien
Y mira, esto no me digas que no, porque esto sí pasa entre mujeres más, ¿ok? Vemos mujeres que no quieren participar del grupo de mujeres porque no me cae gorda esta persona. Eso pasa. Y tenemos que empezar a superar esas cosas y empezar a caminar en unidad. Porque te digo esto, si tienes algo en contra de tu hermano, vamos a leer qué pasa. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor de manera indigna es culpable ¿de qué? De pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada vez que tú tomas este pan y esta copa de manera indigna, estás en división con la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces estás pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ni siquiera estás pecando contra aquel que estás enojado o que estás en división. ¿Ok? Dice, por esa razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Salmo 139, me recuerda tanto esto. El último verso de Salmo 139 dice, examíname Dios mi corazón y llévame por el camino correcto. Y cada uno debe examinarse antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Si antes de comer de este pan y esta copa, yo me examino, yo digo, oh man, yo tengo algo en contra de mi hermano. No necesariamente tienes que ir con ese hermano y decirle, hey, mira, la otra vez me miraste feo y ya te odié. No necesitas hacer eso. En tu corazón libéralo. Y el Señor, perdóname porque tengo algo en contra de esta persona. Y eso es suficiente. No tienes que ir con la persona a ponerte en cuentas. Porque ¿qué pasa si la persona luego te dice, no te voy a perdonar? ¿Sí me explico? El perdón no tiene nada que ver con la otra persona, tiene que ver contigo. ¿Ok? Ahí te quedas. Dice, verso 29, pues si cada uno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí mismo. Esa es la razón porque algunos de ustedes son débiles y están enfermos, incluso algunos han muerto. Hay algunos que porque están en división, están débiles, están enfermos. Por esa razón. Porque están deshonrando el cuerpo de Cristo. Y cuando deshonras el cuerpo de Cristo, te afecta. Si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa misma manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Y si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no tener juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. ¿Por qué esperar? Porque el problema era la división que había. Ese era el problema. El problema era división. Y cuando una iglesia no es unida, deshonra el cuerpo de Cristo. ¿Por qué hablamos de esto hoy? Porque cada vez que hablamos de la cena del Señor, vamos a este texto. En cada iglesia que se hace la cena del Señor, se lee este texto. Y yo recibí de instrucciones del Señor que en la noche en que Jesús fue traicionado, tomó el pan y se lee ese texto. Entonces, iniciamos esta serie con ese texto, porque necesitamos entender que la mesa del Señor está abierta para sus hijos. Hay dos calificaciones para tomar o ser parte de la cena del Señor. La primera es ser salvo. ¿Recuerda lo que te dije que anotaras en tu mente sobre la circuncisión? Solo aquellos que eran circuncidados, aquellos que eran judíos, podían participar de esto. Solo aquellos que son salvos pueden participar de la cena del Señor. El mismo simbolismo. ¿Quién eran los esclavos y los foráneos? Eran gentiles, que somos nosotros gentiles. Y nosotros en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y volvimos a Dios,
nos convertimos en hijos de Él. No antes. Cuando un bebé nace no es hijo de Dios. Eso es una mentira bíblica. Cuando uno se convierte y se arrepiente de sus pecados, uno llega a ser hijo de Dios. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Jesús. Puedes participar de esta cena si te has arrepentido de tus pecados y has vuelto a Jesús. Y este es un problema grande. ¿Por qué? Porque este es un problema grande. Porque quizás tú creciste en una iglesia cristiana o creciste en una familia cristiana y toda tu vida tú dices, yo no he hecho nada malo, me he portado bien técnicamente, voy a la iglesia. Pero la pregunta, ¿cuándo realmente te arrepentiste? Porque la salvación no es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Eso es una mentira. La salvación es arrepentirse de mis pecados y volver a Dios. Entonces, no eres salvo porque haces una oración. Eres salvo porque te arrepentiste y vuelves a Él y vives para Él. Es muy diferente. Porque por alguna época tratamos de no usar la palabra arrepentimiento y pecado para no ofender a la gente. Y en lo que hicimos un daño al cristianismo. Tuvimos tanta gente en las iglesias que no eran salvos. Y especialmente aquellos que son criados en la iglesia, que no entienden de que deben arrepentirse y vivir para Él. Y por eso vemos gente en la iglesia que no puede responder a Dios. Piensan que son salvos y están aquí y no pueden adorar a Dios. Porque alguien que no es salvo no puede adorar a su Padre, porque no lo entiende, no lo ve, no lo honra. Cuando estamos en adoración y no puedes adorar y conectarte con el Padre, es porque el Espíritu Santo no está ahí. Y el Espíritu Santo es que te conecta al Padre. Si en tu vida tú dices, ¿sabes qué? Yo no sé cómo conectarme al Padre, es porque no hay Espíritu Santo ahí. Todavía tienes que arrepentirte. El ir a una iglesia o creer, simplemente sabes que Jesús existió y lo reconoces, no es suficiente. Es arrepentimiento y vivir para Él. Entonces el requisito 1 es salvación, ser hijo de Él, de acuerdo a la Biblia. Y número 2 es no estar en división. Cuando no estamos en división podemos participar de la mesa del Señor, porque Él preparó una mesa para nosotros. ¿Quién preparó la mesa? El Padre. El Padre llevó el cordero a la cruz y Él derramó su sangre y dio su cuerpo para nosotros. Cuando el pueblo de Israel en la primera Pascua comió del pan, es bien interesante porque está el cordero. Comían el pan, agarraban el pan como lo hacen los mexicanos, ¿no? Agarran la tortilla y ¡bum! Ahí agarran la carne. Así lo hacían. Y comían del cuerpo. Y esto es importante, iglesia. Porque es tan importante la unidad para Cristo, que Él oró por su unidad en Juan 17. Y lee todo el capítulo 17 de Juan. Porque Él oró por la unidad. Porque lo que pasa es esto. Cada uno de ustedes ahora somos el cuerpo de Cristo. Si tú crees en Jesús como Señor y Salvador de tu vida y te has arrepentido de tus pecados, ahora eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo sería si mi mano empieza a pegarme? No me gusta la nariz y le empieza a golpear la nariz. No tiene sentido. No es un cuerpo, porque un cuerpo sano no se ataca a sí mismo. Escúchame bien, un cuerpo sano no se ataca a sí mismo. Un cuerpo que no es sano puede tener una enfermedad inmunológica como lupus y se ataca a sí mismo, porque eso es lo que hace el lupus, se ataca a sí mismo. Pero un cuerpo sano no se ataca a sí mismo. Ahora,
Pues qué bonito aquí en Daystar, quizás no ahí tenemos tantos problemas, pero escucha bien, te voy a decir algo, ¿ok? Porque aquí no te volteo la tortilla y te hago pensar. Quizás tú digas, ¿sabes qué? En Daystar yo no experimento división. Ok, ¿qué hay de la iglesia vecina? Entiende esto, esa iglesia vecina es parte del cuerpo de Cristo también. ¿Sí me explico? Si tienes algo contra un hermano, no solamente de aquí de nuestra iglesia, sino de la iglesia vecina, sea su nombre, perdónalo, libéralo en tu corazón. No, como te digo, no necesariamente tienes que ir con esa persona. ¿Y qué tal si se murió la persona? O sea, ¿cómo vas a hacer? Pero libera a esa persona. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, ¿ok? Aquellos que son genuinamente cristianos. No estoy hablando, es que tu jefe te enojaste con tu jefe. No estoy hablando de eso. Entendamos contexto. El contexto importa. ¿Okay? Él está hablando de su cuerpo, de su iglesia. Y Él está invitándonos a la mesa como hijos. Pero está diciendo, no se peleen. Espérense. Mis hijas se pelean a cada rato. ¿Okay? Cada día, yo no recuerdo que tengamos un día sin pelea, nada más cuando ya estaban bebé, cuando no había nacido la otra. ¿Okay? Desde que nació la otra y empezaron a hablar, se pelean. ¿Okay? ¿Y sabes qué hacemos nosotros cuando se pelean? Hacemos que se reconcilien y para rematar la reconciliación le decimos que se den un abrazo. Y a veces Zoe está tan enojada que le dice a Gia, le decimos, Gia, pídele perdón. Digo, y Gia, perdón, pero mira al piso. Y Zoe, no me miró. La mesa del Señor es una familia. Y a Él le importa tanto nuestra unidad que Él dio su vida en la cruz por nosotros. En la mesa del Señor, quiero que entiendas esto, hay protección. ¿Por qué hay protección? Porque la plaga de la muerte no fue con Israel. Y tú estás participando de la mesa del Señor. Y por la salvación que hay en ti ahora, por lo que hizo Cristo en ti, no hay muerte espiritual en tu vida. Si tú mueres hoy físicamente, vas a estar en su presencia, porque no eres condenado a la muerte eterna. Hay protección en su cuerpo, en su mesa. En su mesa hay unidad. Porque cuando nos sentamos en una mesa, la pasamos tan bien. Cuando tenemos iglesia en casa y comemos juntos, la pasamos bien. Conoces a las personas de una manera diferente. Hace una semana en la casa de Felipe tuvimos un tiempo en la mesa. Y cada reunión que habíamos tenido en que la mamá de Leiva había asistido, bien calladita. ¿Okay? Incluso cuando nos subíamos allá arriba, ¿te acuerdas? Hace un año, y estaba en las mesas, estaba bien callada. Pero le pusimos comida y ella trajo comida y yo me quedé así como que, oye, sí habla. Y fue tan divertido compartir con ella. Porque aprendimos cosas de que ella hacía. Y me garantizó que me va a traer salsa de México. Nunca, si no hubiéramos estado en esa mesa, cuando ella regrese, yo nunca voy a tener salsa. ¿Sí me explico? Pero hay cosas que ocurren en la mesa. La mesa trae unidad. En la mesa del Señor hay protección, hay unidad. En la mesa del Señor hay libertad. Porque el pueblo de Israel fue liberado esa noche.
Pero en la mesa de Jesús, tú eres libre del pecado. No tienes por qué pecar. El pecado se convierte en una opción. ¿Escuchaste eso? Eres libre del pecado. No tienes por qué pecar. El pecado es una opción. No estás obligado porque ella te dio libertad sobre el pecado. Tienes que creer eso, porque esa es tu identidad. Ahora eres un hijo de Dios. ¿Y sabes qué hizo la sangre de Jesús? Te purificó. A través de toda la Biblia, la sangre representa purificación. Escúchame bien, no representa protección, representa santificación. Porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre del Cordero era para purificarnos. Cada vez que tú tomas esa copa, ¿sabes qué debe recordar? Esa copa representa que eres libre de pecado, porque ya no hay pecado en ti. Él te ha purificado, te ha hecho. Cuando el tabernáculo, aquí sale en Éxodo, el tabernáculo se establece. El primer sacrificio que se hizo, se roció cada elemento del tabernáculo, la mesa del pan. Había una mesa en el tabernáculo que era la mesa del pan. Y esa mesa fue rociada con la sangre para purificarla. ¿Y sabes qué había en esa mesa? Habían 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. ¿Y sabes qué hay en la mesa de Jesús? Hay un solo pan. Porque ya no son 12 tribus, es una sola tribu. Es el pueblo escogido de Dios, que Él derramó su sangre por él. En la mesa del Señor hay libertad. Pero ¿sabes qué produce la mesa del Señor? Adoración. Por eso en la mesa del Señor hay adoración. Sobre cada vez que participamos de la mesa de Él, va a haber adoración. Porque Él nos llamó a eso. Él nos llamó, Él nos dio libertad para que podamos adorar. Y por eso es tan importante eso, ser un adorador. Bueno, Ceci, Dios le habló a Ceci sobre el grupo de alabanza. Le dijo, voy a empezar el grupo de alabanza en cero. Y ya no entendía y seguía preguntándole al Señor, ¿qué va a pasar? Y todo este año no ha habido grupo de alabanza, porque lo inició de cero. ¿Sabes qué? Y Dios le reveló, voy a traer adoradores. Porque aquí en este lugar no importa el talento, importa si eres un adorador. Porque ya hemos tenido talento y no había adoración. Puedes tocar cualquier instrumento y tener mucha habilidad, pero si no adoras al Padre, si no te conectas al Padre, solo tienes un talento. En la mesa del Señor produce adoración. ¿Por qué produce adoración? Porque el sacrificio del Cordero es suficiente. Fue una vez y para siempre. El libro de Hebreos enseña eso, que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Él no tiene que volver a morir por ti. Él lo hizo una vez y para siempre, por todos nuestros pecados, presentes, pasados, futuros. Lo hizo una vez y para siempre. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor, debe producir adoración. Pero quiero que entiendas esto. En su mesa, Él no está teniendo invitados. En su mesa están yendo sus hijos. Sus hijos. ¿Quieres venir a la mesa y tomar de la mesa de Él? Tomar el pan y tomar la copa juntos. Y antes que vengas, examina tu corazón. Y ponte a cuentas con Él, en el sentido de que digas, Dios, yo tengo algo contra mi hermano,
lo perdono delante de ti. Y ven a la mesa y participa en la mesa del Señor. Si no te has arrepentido de tus pecados, arrepiéntete, vuelve a Dios y ven a la mesa. Pero puedes orar ahí, cerrar tus ojos y decir: Señor, puede ser. Y cuando estés listo, ven aquí a la mesa junto conmigo. Padre, gracias por tu mesa. Gracias, Jesús, por tu sangre, por tu sacrificio. Gracias, Jesús, por la unidad que hay en tu cuerpo. Jesús. Si estás listo, acércate a la mesa. Pasas los vasos allá. Esta mesa no se trata si pecaste ayer o no, porque de esta copa hay suficiente sangre que Él derramó en la cruz para que una vez y para siempre tus pecados sean perdonados. Cuando estás luchando con un pecado hoy, quiero que entiendas esto: esta sangre que Él derramó te ha dado la opción de no pecar. No tienes que ser perfecto para ser parte de esta mesa, porque no se trata de lo que tú puedas hacer para ser santo, sino de que lo que Él hizo para hacerte santo. Y Él derramó su sangre para que tú seas santo. La siguiente reunión que tengamos aquí, vamos a hablar del cuerpo. Pero quiero que entiendas esto. En el libro de Isaías profetiza acerca de Jesús, de la obra de la cruz de Jesús. Y el libro de Isaías dice que por sus llagas somos sanados. Que por sus llagas somos sanados. Cuando participamos de su cuerpo, no solamente hay unidad entre nosotros, su cuerpo nos une, nos hace uno. Pero no solamente hay unidad, hay sanidad. Lo más importante del cuerpo es que nos une, nos hace uno. ¿Ok? Pero hay sanidad también en su cuerpo. Cada vez que tomes ese pan y tú dices: ¿sabes qué? Hey, tengo una enfermedad
declara sanidad en ti, porque Él ya la dio. Puedes agarrar del pan, y si tienes tu familia contigo, puedes agarrar un pan y partirlo y entregárselo a tu familia, y si no, pues tienes más para ti. Ok. Se pueden agarrar el pan si lo pasamos. Muchos están diciendo, ¿dónde está el comal para calentarlas? ¿Dónde está el cordero para hacer eso? Pronto haremos algo así. Cuando en el Nuevo Testamento se reunían, como lo estamos leyendo en el libro de Corintios, ellos se reunían para comer juntos. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2 de que ellos permanecían en las enseñanzas de los apóstoles, permanecían en la comunión fraternal y participaban de las comidas juntos, incluyendo la cena del Señor. Esto era algo que hacían todos los días mientras que comían. Padre, te damos gracias por tu cuerpo. Gracias porque hoy entendemos de que a través de tu cuerpo somos uno en ti. Gracias porque no solamente hay unidad en tu cuerpo, sino que hay sanidad. Y aquellos que están enfermos, no importa cuál sea la enfermedad, ya tú pagaste el precio por nuestra sanidad. En este momento tomamos el pan, dándote gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz. Puedes tomar del pan. Y empieza a orar y darle gracias por su cuerpo. ¿Sabes cómo es una forma de dar gracias por el cuerpo de Él? Empieza a darle gracias por la persona que está al lado de ti, porque es parte de su cuerpo. Si puedes poner tu mano derecha a la persona que está al lado de ti en su hombro y empieza a dar gracias por esa persona a tu derecha. Jesús, gracias por Fernando, que es una bendición para mi vida y mi familia, Dios. Llénalo de ti, Señor, fortalécelo. Así es. Dice que luego Jesús al final de la comida levantó la copa y dijo: esta es mi sangre, es un nuevo pacto. ¿Sabes? Cada pacto tenía un simbolismo. El pacto que Dios hizo con Moisés fue la circuncisión. El pacto que Jesús hace con nosotros es esta cena. Y no importa el pecado con que estás luchando, quiero que sepas que eres libre. Eres libre. ¿Puedes decir eso? Soy libre. Por la sangre de Cristo eres libre. Él pagó el precio. Su sangre es suficiente. No tienes que hacer más nada que rendirte a Él, vivir para Él y entender de que, ¿sabes qué? Eres una nueva creación. Eres un hijo de Dios y no tienes por qué pecar más, porque Él te ha liberado del pecado. Gracias, Jesús, por tu sangre que fue derramado en la cruz por mis pecados,
Porque por tu sangre somos libres. Somos limpios, somos puros, somos santificados. En tu nombre, Jesús. Gracias. Puedes tomar de la copa. En su mesa hay protección, hay unidad, hay libertad y hay adoración. Te invito a que en este momento adoremos al Padre. ¿Ok? Vamos a adorar. Empieza a adorar a Dios con tu corazón. Y nos unimos con Ceci para adorar también. Padre, gracias. Cada latido está llamando.